Vamos desde acá, pero antes me gustaría presentarles un tape y por supuesto lo vamos a incorporar a todo este debate general. Pero en realidad lo convocamos puntualmente por el proyecto de ley que pretende ampliar sanciones a jueces y fiscales que cometan mala praxis, lo que tiene que ver con el delito de prevaricato. Mirá las repercusiones. La iniciativa penaliza a jueces y fiscales que se equivoquen al imputar personas. Consultado al respecto por el diario El País, Juan Gómez consideró que es una propuesta impresentable. El proyecto delito de prevaricato cometido por funcionarios pena con 18 meses de prisión a 7 años de penitenciaría, multa con entre 60 y 12.000 unidades reajustables e inhabilita entre 3 y 7 años a fiscales que intencionalmente persigan penalmente a un no culpable. Lo digo con mucho respeto, esto es impresentable, dijo el fiscal de corte al diario El País y consideró que sería un retroceso brutal. Gómez explicó que en el sistema acusatorio la titularidad de la acción penal la tienen los fiscales, por lo que dedican tiempo a preparar pruebas que respalden la acusación. En sentido similar se expresaron gremios como la Asociación de Magistrados del Uruguay y la Asociación de Magistrados Fiscales. Cabildo Abierto presentó la iniciativa parlamentaria en el Senado. Senador, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarnos nuevamente a este programa, que es un gusto para mí venir. Bien, vamos en instantes vamos a la razón por la que fue convocado a este proyecto de ley. Duro, el fiscal Gómez, ¿no? Fue duro. Muy duro. Bien, ya vamos a eso en un ratito nada más, pero de este ping-pong sobre el estado general de la coalición que escuchaba usted aquí, y de la suba de precios, la posibilidad de congelar o no, las medidas que proponen del otro lado, ¿tiene algo para agregar? Yo creo que la coalición republicana, como nos gusta a nosotros llamarle, se nutre de todos los partidos. Todos los partidos somos distintos, todos tenemos nuestros propios perfiles. ¿No hay que verlo como grietas o no hay que verlo como grietas, cada uno hace sus aportes y creo que del resultado holístico de la coalición es que sale lo mejor. ¿Resultado holístico? Holístico, exactamente. Caramba. Sí, sé lo que es la palabra. Justamente los aportes de cada uno de los partidos creo que suman, en definitiva, y se logra un mejor resultado con el aporte de los distintos partidos de la coalición. Bien, y yendo a este proyecto, a ver, ya está previsto que en realidad los fiscales, por ejemplo, si tienen una actuación que caiga en algún delito ya configurado, perfectamente pueden ser sancionados y penados. ¿Dónde está el argumento, cuál es, para entender que es necesario ampliar esto? Y los datos de la realidad son los que mandan, digamos. O interpretación de los datos. Nosotros cuando vemos de la realidad. los problemas que hay en la sociedad o que hay en la gente, presentamos, es nuestro deber, es nuestra obligación como legisladores, presentar proyectos, como lo hicimos en este caso que estaban hablando ustedes recién del tema de sacarle el IVA por 6 meses a determinados productos y todo eso. Digo, vimos esa realidad que obedece justamente a la pandemia, a la guerra de Ucrania, obedece a muchos factores exógenos que nada tienen que ver, si se quiere, con la política económica del país, pero sí son una realidad. En este caso también vemos esa realidad. Vemos una realidad en la cual no con asombro, vemos como una fiscal, por ejemplo, oculta pruebas, digo, en hechos que realmente son escandalosos, como la operación esa Océano y todo demás, vimos como una fiscal ocultaba pruebas y con eso, de alguna manera, también está provocando que inocentes, de repente, vayan a la cárcel. Se le está privando nada menos que la libertad a una persona, la integridad física a una persona, la libertad sexual a una persona, por algo que está haciendo un fiscal. Sabemos perfectamente que con el nuevo Código de Proceso Penal, el fiscal se le dio otra categoría, otra potestad. No es imparcial, sino que debe ser investigador, acusatorio, claro, y tiene que ir. Eso es una cosa. Otra cosa es crear pruebas, como también vimos, ¿no? Una fiscal que... ¿Pero se necesita una ley para el caso de una fiscal que hace eso? Y un tribunal de apelaciones dijo que una fiscal hace unos años había creado pruebas, lo que había provocado que una persona, un ser humano y añoso, estuvo más de 2 años preso. Y resulta que el tribunal de apelaciones dice, eso fue porque la fiscal
creó pruebas. Lo dice el Tribunal de Apelaciones, no lo digo yo. Pero ¿y no hubo sanción para esa fiscal? No hubo ninguna sanción. Entonces, pero en realidad podría haber habido, realidad. o sea, ya existe Yo le las pregunté, herramientas para eso. Recuerdo que de ese caso específico al entonces fiscal de corte en el año 2002, en razón de cuando las reuniones de la Comisión de Presupuesto y Hacienda por el Presupuesto Nacional, al entonces fiscal Díaz. ¿Qué tipo de sanciones había? ¿Cómo, digamos, el sistema se autopurifica cuando hay conductas de este tipo? No me supo responder y dijo que desconocía ese caso. Y fue un caso que fue bastante conocido. Pero bueno, pero no va a ser un proyecto de ley por un caso. No. Todo lo demás. Bueno, pero ese creó pruebas. Esa fiscal que prueba. Sí. Ahora, la señora que estaba a cargo, la fiscal que estaba a cargo de la Operación Océano, ocultó pruebas. Después nos encontramos con el caso... Es cierto que hubo varios episodios cuestionables de actuaciones Claro, bien. nos encontramos con el caso Amodio Pérez, por ejemplo. Todos creo que... Yo no soy profesional del derecho, sí estudié derecho, pero no soy profesional, no tengo título. Pero creo que todos nos dimos cuenta cuando lo mandaron preso a Amodio Pérez, que eso era una barbaridad que estaban haciendo. Presión Esa de la barbaridad opinión le cuesta al pública. Estado $100.000. Digo, ¿y quién paga? Todos pagamos, todos somos el Estado. Cada vez que se cometen esos errores, por llamarlos de alguna manera, el Estado es el que termina pagando. Entonces yo me pregunto, ¿no? Victoria, usted pasa la luz roja, bien apurada, pasa el semáforo en rojo, bien apurada, después Valeria también lo pasa en rojo sin darse cuenta porque viene un tanto distraída. ¿Y qué es lo que pasa con ustedes? Lo sancionan, porque la Cámara dice de que usted cometió un ilícito. Ahora yo pregunto, ¿por qué ese corporativismo de parte de los señores fiscales en los cuales dicen, no, eso va contra nosotros, va contra el derecho, va contra esto? Digo, si hay unas conductas que están equivocadas, si hay conductas en las cuales se le está nada menos que privando de la libertad a una persona porque un señor fiscal crea o esconde pruebas. Por ejemplo, por poner estos dos ejemplos que son casos concretos y reales. O esas cosas que pasaron con Amodio Pérez, o que pasaron con el caso de Azul FM, por ejemplo. Caso Azul FM. Digo, una fiscal que mandó a hacer un allanamiento, el señor fiscal de corte salió a decir de que ese allanamiento no había existido. A las pocas horas, el director nacional de policía, sentado al lado del señor ministro del Interior, dice que el allanamiento no solo existió, sino que da con detalles todas las cosas que tenían que buscar y allanar e incautar. El fiscal de corte, que si hablamos de impresentable, luego de que nada menos que el director nacional de policía lo desdijo a las pocas horas, en vez de adoptar hacer algo, se queda así como si nada. Digo, ¿no les parece que todo ese tipo de conductas no son adecuadas? Hay que de alguna manera, no puede ser que por una cuestión de corporativismo el fiscal de corte salga a decir que la fiscal no había mandado a allanar cuando sí mandó a allanar. Creo que si no correspondía que mandara a allanar, lo que tenía que hacer el fiscal de corte es tomar alguna medida de corte sancionatorio, disciplinario, o lo que sea, en lugar de salir a mentirle a la sociedad como le salió a mentir. Eso realmente es impresentable, eso que hizo el fiscal de corte. Bien, perdona que yo insista, y esto capaz que me puede ayudar el abogado, los abogados. Si hay que resumir un poco el espíritu del proyecto, corríjame, senador, pero es poder sancionar, y cuando le quepa, hasta con privación de libertad, penalmente, tanto a fiscales como jueces que caigan en lo que vulgarmente diríamos mala praxis, ¿no? Ahora, no siempre es fácil, el delito de mala praxis no existe per se. Entonces, no existe nada que hoy pueda sancionar cuando se pueda probar que un fiscal creó pruebas. ¿Cómo se llamaría ese delito? Existe, pero en los hechos no. Bueno, está. ¿Y entonces? Bueno, lo que estamos creando nosotros es la figura para que justamente se le castigue. Pero no existe ya. Lo que pasa es que el prevaricato existe en el Código Penal,
pero está previsto solo para los abogados. ¿Para los abogados? Se está ampliando para jueces y fiscales. Creo que Está. la idea de este proyecto, Está. adelanto posición, tengo algunas discrepancias con su redacción, pero lo positivo del ¿te proyecto parece bien? es que de alguna manera viene a cumplir lo que pide la propia ley de fiscalía. La ley de fiscalía dice que los fiscales pueden ser penados administrativamente, penalmente, pero le está faltando el principio de legalidad, está faltando tipificación. La tipificación sería el delito de prevaricato que por primera vez esté estipulado en el Código Penal, ya no solo para los abogados, sino para los jueces y fiscales. Bien, ahora se entendió un poco más. Solo en principio y breve, ¿estarían de acuerdo? ¿Advierten corporativismo por parte de los protagonistas en cuestión del sistema judicial al decir que es un disparate? ¿O les parece que está bien? Yo realmente estoy en la línea del fiscal, no sé si al nivel de esa etiqueta, pero me parece que ya son varias las oportunidades en que Cabildo pone en duda la justicia. Todo el tiempo se pone en duda la justicia y me parece que no es saludable. Eso como primer análisis. Quiero hacer una puntualización. Sí, enseguida. Nosotros no ponemos en duda a la justicia. La justicia es un bien supremo al cual todos alentamos y al que todos queremos llegar. Ese es el sujeto pasivo, ¿verdad? La justicia. Nosotros ponemos en duda al sujeto activo, a quien administra las personas. Las personas que administran la justicia, así como todos nosotros nos equivocamos, también ellos se equivocan. Y así como nosotros cometemos errores, ellos también los cometen. Bien. Pepe. La autopercepción que tiene Cabildo Abierto con respecto a este tema es atendible. Yo creo que admite otras miradas. Y para mí hay una mirada vinculada a la presión, en este caso, hacia un poder independiente del Estado. Y si bien yo siento que la justicia es lo más abstracto del mundo, lo que puede ser justo para usted puede no ser justo para mí, pero está basada en leyes, ¿no? La aplicación de esas leyes forma parte justamente de ese cuerpo que es el que usted dice no es al que estamos atacando o no lo queremos atacar, pero de alguna manera parecería que sí. No. Pero el hecho de que te puedan responder también penalmente jueces y fiscales, pero ¿está mal? No. Deberían responder también los senadores quitándose los fueros, por ejemplo. Y no lo hace. Digo, pero eso es cambiar la Constitución de la República y... No, si usted, no la cambia porque si usted, no es el caso suyo, pero supongamos que hubiese alguna acusación con respecto a algún legislador, está en todo su derecho a decir yo me quito los fueros y voy ante la justicia. Yo creo, claro, uno puede hacerlo eso. Creo que aquí... Muchas veces hay un amparo en eso, ¿no? Estamos es decir, un tengo poco los fueros... confundiendo las cosas, digo, porque me parece de que evidentemente nuestra obligación y lo que tenemos que hacer a partir del momento que la ciudadanía nos puso donde nos puso, es justamente legislar, es hacer leyes. Entonces, cuando nosotros vemos problemas, legislamos. Entonces, algunos estarán de acuerdo, otros no. Bueno, el sistema político lo determinará y si tenemos razón o no, o la mayoría no está de acuerdo, la mayoría está de acuerdo. Nosotros creemos que legítimamente, cuando vemos problemas reales de la gente, legítimamente planteamos soluciones. Vemos este problema como que parece de que está mal si uno no mira para el costado. Uno tiene que mirar para el costado, uno está viendo eso, está viendo que la sociedad está siendo afectada por este tipo de equivocaciones, llamémosle, u otras cosas, pero en realidad lo que se penaliza en este proyecto de ley no son las equivocaciones en sí, sino que lo que se está buscando penalizar cuando hay conductas que intencionalmente buscan condenar a alguien o al revés o absolver a otra persona. Digo, es la propia justicia la que está prevista en este proyecto la que determinará si ese fiscal o ese juez tuvo una conducta inapropiada o no. No es ni usted ni yo, es la propia justicia, el juez letrado, que determinará si esta conducta fue mala praxis o esto que hizo este fiscal de esconder estas pruebas provocó que esta persona fuera 5 años presa y provocó que posteriormente le hiciera juicio al Estado por $500,000 y que el Estado pagara. Entonces, como que hoy por hoy todo queda así, y el Estado paga el $500,000 y a este otro que lo mandan preso porque tenía los ojos azules y también hace juicio o no hace juicio, y el Estado también, si le hace juicio, deberá pagar, porque de última
de última deberá pagar los daños y perjuicios, el Estado, todos nosotros. Digo, entonces nos parece que no puede ser que con esa liviandad se diga, bueno, se ocultó unas pruebas ahí, pero no. Nos parece que es muy serio. En este caso es la libertad de las personas, nada menos que la libertad de las personas la que está en juego. Bien, permítame ir por otro lado, ¿no? Y capaz que es una duda que me la puede disipar en 2 segundos, pero este proyecto, ¿acaso acercaría a la justicia al concepto ese más abstracto e ideal que tenemos de ella? ¿Por qué lo pregunto? Porque también pasa mucho que Fiscalía, hoy los investigadores, no logran encontrar evidencia para que una persona pueda pagar por su delito, que, o sea, no, es absuelto, ¿no? Pero que sea absuelto, o por otro lado, no significa que sea inocente, y eso lo sabemos siempre. La justicia opera con evidencia. Si no hay evidencia, la verdad queda en cualquier lado. O sea, que una persona que haya sido perseguida por la Fiscalía, pero que termine absuelta por falta de pruebas, entonces esa persona absuelta va a tener derecho a acusar al fiscal por persecución indebida. Indebida no. A ver, fue falta de pruebas, que no es lo mismo que inocencia. No, está claro que eso que usted dice es así. Digo, eso nosotros no ponemos en duda en eso. Cada vez que se apela una sentencia, el que apela la sentencia es porque está poniendo en duda la sentencia, ¿o no? Digo, en el momento que se apela a una determinada sentencia y va a un tribunal de apelaciones, es porque se está poniendo en duda esa sentencia. Eso es otra cosa. Nosotros estamos diciendo conductas intencionales que le provocan graves daños a las personas y graves daños al Estado. Pero Entonces, no, pero ni siquiera voy a la etapa de apelación. Se persigue a una persona porque se le considera sospechosa de, no sé, abuso sexual. No aparece la evidencia. Ni siquiera se termina iniciando el proceso. Y bueno, ese es el trabajo del fiscal, pero, justamente. y ahí va a venir... Bueno, pero si no aparecen las pruebas, no aparecen. Y usted sabe que existen muchas veces verdades que quedan enterradas con la evidencia. Y los culpables están sueltos. Así como también a veces se equivoca la justicia y lleva para el otro lado. Pero ahí hay mecanismos de resarcimiento. Tarde, pero hay algo. Ahora, en el caso de que... ¿Cómo sería, no? Si yo logro cometer el crimen perfecto y soy investigada por Fiscalía, cuando se cansen de investigarme o me absuelvan porque no encontraron evidencia suficiente, entonces yo voy a tener derecho a demandar a Fiscalía por, no sé, por persecución. Dicen los investigadores que no existe el crimen perfecto, como dice usted. Es lo que dicen los profesionales, yo no sé. Pero, estarían todos los casos resueltos. No habría personas desaparecidas. Y bueno, pero lo que pasa es que hay cosas que de repente no existe hoy la posibilidad de obtener pruebas. Quizás, no sé, en algunos casos específicos. Pero no es a eso a lo que está apuntando este proyecto. Este proyecto está apuntando a conductas inapropiadas. Es otra cosa. Digamos, y en el derecho comparado no es una invención de Cabildo Abierto. A ver, ¿te anima en el derecho comparado uno va a los orígenes, a las bases de lo que es el derecho romano, que es donde se sustentaba nuestro derecho. Ahora viramos un poco hacia el anglosajón, pero es sobre el derecho romano. Ya en el derecho romano estaba previsto el prevaricato. Y es una conducta que no ha desaparecido. O sea, estamos hablando de miles de años atrás, ¿no? Digo, miles de años atrás. En el derecho alemán, en el derecho español, en el derecho argentino, en el derecho paraguayo, existe. Bien. Digo, ahora, en el Uruguay, nosotros decimos, ¿y por qué en el Uruguay no existe? Pero cuando hablamos de prevaricato, perdón, pregunto, ¿solo remite a la creación de prueba falsa? ¿Ocultamiento de prueba? Lo que necesita es una actitud activa. Pero, por ejemplo, entra la interpretación de que se está persiguiendo no, tenés que probar que hubo una intencionalidad en el manejo. O sea, que a vos te absuelve... Primero que nada, algunas cosas. La primera cosa es que más vale un culpable libre que un inocente preso. Porque por más que te indemnicen después la estadía en el CONCAR,
el dinero que tú recibas no jamás va a indemnizar lo que vos viviste ahí adentro. Entonces yo prefiero un culpable libre que un inocente preso, primero. Segundo, el proyecto lo que aspira es cuando hay una intencionalidad. ¿Cómo la ves? ¿Quién la interpreta? Y bueno, se va a tener que interpretar en base a las pruebas que yo aporte. Ahí es donde yo tengo las diferencias justamente. Es el tema que vos si me aportes. ocultaste información, está clarísimo, ¿no? Si reproducís una pieza en un expediente que no es igual a la original, está clarísimo. ¿Qué más forma está clarísimo? Yo ahí tengo las discrepancias, no con el 100% del proyecto. Hay un artículo que comparto plenamente, que es el artículo 2, que es el del delito de ocultamiento de pruebas. Bien, o sea, está. porque Ahí es fácil. Ahí es fácil porque ahí hay elementos objetivos. Ahí me parece que es donde acierta el legislador de Cabildo Abierto. Lo que quiere buscar ahí es, si tengo pruebas, bueno, fenómeno, voy con todo contra Fiscalía y puedo tipificar un delito penal. Donde la cosa se empieza a distorsionar es cuando hablamos de el fiscal que intencionalmente persiga penalmente a un no culpable. O sea, ¿cómo sabe el fiscal cuando empieza el proceso que va a ser un no culpable? O sea, tenés que probar una actitud dolosa, malintencionada, que puede existir, pero me parece mucho mejor que la pruebes cuando hay actos objetivos que te avalen. O sea, oculté prueba en el proceso. Sí, donde la intencionalidad esté clara y a la vista. Ahí sí, ahí te la doy, Senador, te la ¿qué pongo en la opina? nuca. ¿Qué opina sobre eso, senador? ¿Lo comparte o no? Lo comparto totalmente, sí. Sí, en el ocultamiento o en el crear pruebas. En el crear pruebas. Bueno, ¿querés pruebas? No sé cuál es peor, pero cualquiera de las dos creo que deben de ser sujetas a ser perseguidas penalmente o civilmente. Bien. Cualquiera de ellas. ¿Por acá, Pepe? Sí, no, quería preguntarle, senador, si más allá de lo que dice Victoria, que en realidad uno no puede legislar por un solo caso, pero lo que usted mencionaba con respecto a una fiscal ocultando pruebas, ¿eso está plenamente comprobado o se trató de algún error administrativo donde se puede interpretar por parte de los abogados defensores que se está ocultando? Yo puse ese ejemplo, por ejemplo, fue reconocido por la propia prensa, digamos, y no salió ningún desmentido, digamos. En el caso, ese del ocultamiento de pruebas fue en el caso de la operación Océano. Digo, creo que no salió nadie a desmentirlo y de hecho fue cambiada. Bueno, fue cambiada la fiscal, ¿no? Sí, o sea, sí, claro. ahí tenés una pista, pero... Digamos, es un caso, digamos, pero pueden haber otros casos que nos dejan muchas dudas. Nos dejan muchas dudas, lamentablemente es así, porque pongámosle otro caso de ahora, de hace poco. Hubo un caso, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes que era un empleado, creo que era justamente de Adión, me parece, que iba en una moto y entonces dijo que lo habían torturado unos policías porque tenía una calcomanía de un partido político y que los policías lo habían torturado y que le habían hecho esto. Llegó a hacer denuncia, fue a hacer denuncia, ni bien marzo del 2020. Digo, resulta que lo estaban filmando. Y resulta que quedó claramente demostrado que ningún policía lo había tocado. Digo, yo me pregunto, ¿no? Usted me dirá, bueno, pero usted está andando en cuestiones contrafácticas, y es cierto. Si no hubiera aparecido esa cámara, ¿qué hubiera pasado con esos policías? Yo me lo pregunto. Digo, el caso de que todos lo lamentamos, ¿verdad? El caso del muchacho que se evadió de la policía, lamentablemente se dio contra un árbol, falleció. Sí, el que incluso estuvo cuestionado el propio ministro por aparecerse en la audiencia. Ahí está. La presión a la justicia. Sí, una presión en la justicia. Digo, yo me pregunto, ¿no? La fiscal de ese caso, que también tenía implicancias políticas, ¿verdad? Porque había sido secretaria de una senadora, pidió 5 años por homicidio, abuso de funciones para los policías que creo que cualquiera de los que estamos acá estaban cumpliendo con su deber. Si nosotros hay un policía, nos detiene un policía de tránsito, nos detiene, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Detenernos? ¿O es agarrar, acelerar y si después chocamos, mandamos preso al policía? Pero justo en ese caso, donde no hubo ocultamiento de prueba, ni creación de prueba. No. ¿Qué va quedando? La interpretación de algún sector
que cree que la fiscal actuó No, con toda en este caso, la historia en del este abuso caso, la policial, justicia los derechos humanos y todo operó eso. bien, porque la jueza del caso los dejó libres a los policías. Ah, pero estoy hablando de la fiscal. Claro, yo me pregunto... a mí me quedan dudas, lamentablemente me quedan dudas. Y digo, ¿y si el juez o la jueza hubiera determinado lo contrario y mandaba 5 años preso y 7 meses a los policías? O sea que advierte que habría que sancionar las actuaciones que están guiadas por ideología o por parte de yo los creo que la protagonistas de la justicia, cuando hablamos de la justicia. justicia, tiene que estar libre, tiene que abstraerse de ¿Y todo cómo lo que sea probar que es por ideología. ideología? Pero ¿y cómo comprueba que está Bueno, eso teñida de eso? es la propia justicia la que deberá determinarlo, digo, no soy yo. A ver, si quieren Sí, hablar las yo- dos mujeres. sí. Para, Valeria. No, a mí me parece, yo por lo menos creo que es gravísimo el cuestionamiento de un senador por lo que él piensa al accionar de fiscales en distintos casos, ¿no? O sea, está mal porque no está de acuerdo con el proceso o porque cree subjetivamente que puede estar teñido de ideología. O sea, a mí me resulta gravísimo y me demuestra el cuestionamiento claro a la justicia, en este caso por el senador, pero no es el único, porque por algo Manini no aceptó el desafuero y pertenece al mismo partido, ¿no? No quiso enfrentarse a la justicia cuando podría haberlo hecho. Entonces, realmente me preocupa ese perfil, muchísimo me preocupa. Le aclaro que el caso del municipal no tenía ninguna calcomanía y de hecho la grabación del Ministerio del Interior demostró que hubieron detonaciones. Fue lo que dijo el señor. No dijo eso, no dijo eso. De hecho, yo junto a Larrañaga vi el video de todo el procedimiento policial, o sea que no fue lo que dijo el funcionario lo que sí dijo es que lo habían golpeado, que le habían tirado el bolso y que... Herido en una pierna, dijo el funcionario. Él tenía una pierna herida, de hecho se constató la lesión, o sea, fue un roce de esas detonaciones que luego se escucharon, pero en realidad la denuncia fue formalizada, no le escapó a hacer la denuncia a la justicia. Lo que yo digo es que uno no puede defender la justicia cuando resuelve lo que está de acuerdo y ir en contra de la justicia cuando no resuelve lo que uno está de acuerdo. Recién a mí me escribían de un caso que fue que podría decir, yo como dirigente sindical podría cuestionar a la justicia. ¿Ustedes se acuerdan del hecho de los trabajadores de INAU? De Inisa. De que en realidad fueron... Estaba José López involucrado. Sí, estaba José López, El que se video. planteó tortura y después se cambió abuso de funciones y la mayoría en realidad quedó eximido. Yo podría decir, sí, está perfecto, a ese fiscal y a ese juez hay que... No, a ver, entiendo que pueden haber errores o puedo no estar de acuerdo con las resoluciones que toma, pero es un poder independiente que entiendo que no está bien que venga... Hoy está el senador Lozano, mañana va a venir y va a decir, no, yo en este caso y en el otro caso no estuve de acuerdo. Para mí es gravísimo cuando quedó pasamos claro ese límite, el ¿no? punto. Pero, A ver, Marta. Me disculpe, dos pero cosas. somos seres libres, ¿no? A ver, Marta. dos cosas. Las corporaciones en general, cuando sacan leyes que las van a sancionar, se inflaman. Y la prueba está, ayer hablábamos de las multas de tránsito y cómo le molesta a la gente las multas de tránsito o el tema de las inspecciones de GI. Cuando acá empezaron los primeros juicios de responsabilidad médica, también los médicos se inflamaron. Entonces yo lo que veo es que la ley en sí no tiene por qué generar que la roturen de impresentable. Porque sí me parece grave que una fiscal salga a la prensa y hable que la Operación Océano no fueron delitos, fueron crímenes de lesa humanidad. Me parece espantoso que los fiscales salgan a rotular las cosas a la prensa porque no correspondería. Tendrían que manejar la investigación en reserva y no salir a rotular cosas. Punto 1. Punto 2. En el tema del INISA que vos mencionás, fueron 26 funcionarios. Sí. Y se habló de que los habían formalizado por miradas intimidantes. Sí. Si eso no es subjetivo, caramba, ¿qué es lo que lo es? Entonces, yo creo que hay casos. Hay muchas denuncias que se presentan en fiscalía y por el famoso principio de oportunidad se archivan y la gente queda con la sensación de que su denuncia no se tramitó. Entonces, yo no lo veo tan mal, porque hay muchas denuncias, por ejemplo, de estafas que nunca citan a nadie. Entonces, le estás negando la justicia a un ciudadano. Yo creo que eso ameritaría una revisión. A mí me parece horrible que los jueces quedan reducidos a homologar acuerdos entre fiscalía y defensores. Y no opinan de nada. Me parece espantoso que a ti te inicien una investigación que dure 2 años y vos te enteres al final cuando la carpeta es una cosa así. Entonces, no creo que la ley venga a
perseguir a la justicia. Lo único que hace es ponerles una luz de llamada de atención. Señores, trabajen prolijo, porque si no, miren que puede pasar tal cosa. Bien, Pupo. Creo que la ley, o este proyecto de ley tiene la virtud de llenar ese espacio que le falta al Código Penal, que es el de prevaricato. Esa es la virtud. Para mí tiene deficiencias. Primero, la primera deficiencia, perdóneme, senador, pero se lo tengo que decir cara a cara, que usted sabe que ya hemos hablado alguna vez. Creo que a ustedes les corresponde la generar la ley con estos temas. Entonces, eso es lo que también hace que el sistema los pueda cuestionar cuando redactan este tipo de leyes. Sin embargo, yo quiero evitar eso porque es una forma de bastardizar la discusión, decir, bueno, porque no me gusta de quién viene, no debato el proyecto en sí. Voy a debatir el proyecto en sí. Entonces digo, el proyecto en sí, la bondad que tiene es que trae el prevaricato y lo regula por primera vez como debe ser. O sea, acá en Uruguay el prevaricato solamente es para los abogados y tiene que ser para los jueces y para los fiscales. Que también son abogados. Que también son abogados y que no pueden zafar de la responsabilidad penal porque hay casos donde claramente hay una responsabilidad penal. Ahora, cuando lo que se va a juzgar después en el fiscal o en el juez es la intención, ya es casi que no es una tarea de jueces, es una tarea de psicólogos. Entonces es más complicado, es mucho más complicado, y ahí se pone en tela de juicio todo el sistema judicial y pierde valor algo muy importante para todos nosotros, que es la creencia que tiene que tener toda la gente en el sistema judicial. Y bueno, lo ha perdido, lo ha empezado a perder. Creo que ha ayudado mucho el cambio del sistema inquisitivo al sistema acusatorio, que la gente le haya perdido confianza a la justicia. Hay que devolverle esa confianza y hay que darle una herramienta más, que yo creo que puede ser esta del prevaricato. Pero ojo, vamos a juzgar contra cosas objetivas. Punto. Nada más que contra cosas objetivas. No juzgar intenciones, porque cuando empezamos a juzgar intenciones, atacamos los valores de la justicia y ahí es donde perdemos todos. Y hay un artículo final que también acompaña en el proyecto de ustedes, que es que se extienda para los fiscales las inhibiciones que ya tienen otros órganos judiciales. 3 años, por ejemplo, de no el hecho de que no pueden hacer actividad proselitista y actividad partidaria los fiscales, me parece bien que pero por ejemplo, ¿te acordás de la fiscal de TikTok? Sí. No, jueza. Jueza de Jueza. TikTok. Sí. Ella no estaba esto todavía y sin embargo, bien que fue... Pero perdón. Corrida del escenario, pero ¿no? El cambio fue a un juzgado de familia donde también el mismo tinte que le imprimía las cosas seguía vigente. Y fue por escándalo. Ahora, más que por perdón, más allá Juan Ramón, pero pará, un detalle. Juan Ramón, vos hablás de la intención. En el delito de homicidio es el que con intención de matar diere muerte. O sea, si estamos hablando de intención, estás pisando en el mismo terreno, ¿no? Sí, pero ya juzgar a todo el sistema judicial es lo que me parece peligroso. Lo peligroso que tiene el proyecto es eso. Entonces, si vos lo restringís a lo objetivo, claro. en tal fiscalía me escondieron la prueba, a la pucha. Yo ahí le pego, le doy con un caño. Sí, claro. Ya ir a juzgar la intención es más complicado. Es mi punto de vista. Como ustedes saben, digamos, y uno lo ha aprendido en estos 2 años que llevamos en el Parlamento, todos los proyectos de ley ahora seguramente va a ir a una comisión. Claro, pueden perfeccionarse. Exacto. Va a determinar cambios en la redacción, mejoras en la redacción, de repente algún artículo que se entienda que no corresponda se eliminará, no sé. O ¿Le tomaron la temperatura al proyecto? Nosotros lo bueno que me parece, o digamos, por lo menos desde mi punto de vista, nosotros presentamos que existe este problema, lo vemos. Después se buscarán las formas de cómo mejorarlo, cómo redactarlo mejor, si así lo requiere, de perfeccionarlo, y será votado o no será votado, eso... ¿Qué tanto está pensado este proyecto para los reclamos por parte de familiares de privados de libertad, acusados de crímenes de lesa humanidad, que insisten justamente en una actuación sesgada de la justicia? No está pensado en esos casos específicamente porque, como ustedes saben, la ley penal no es retroactiva. O sea, ningún fiscal, pongámosle, un fiscal, por ejemplo, pidió el procesamiento con prisión de una persona
que ya había muerto hacía 2 años antes. Es un hecho real. Y usted se pregunta, ¿cuál fue el debido proceso que tuvo esa persona que hacía 2 años que había muerto para que un fiscal lo quiera formalizar con prisión? O sea, entonces, pero eso pasó en el Uruguay. No estoy hablando... Sí, está bien. Eso pasó acá. Y entonces, digo, ¿esa conducta fue apropiada del fiscal? Yo me pregunto, digo, cualquiera de nosotros tenemos derecho, y por eso tenemos derecho a pensar. ¿Estamos cuestionando la justicia? No estamos cuestionando la justicia. Estamos cuestionando actuaciones de personas. Actuaciones de ese fiscal. Bien. Sí, claro que sí. Senador, le preguntaba, pero sé que no me escuchó. ¿Le tomó la temperatura al proyecto en la coalición? No hemos tenido todavía tiempo. Nosotros lo presentamos, creo que fue el jueves pasado, creo que fue el jueves o el viernes. Jueves, por ahí. La semana pasada. No tenemos todavía, digamos, no le hemos tomado la temperatura ni en los partidos de la coalición de gobierno, ni tampoco en la oposición. Pero que le subió la fiebre a los magistrados y a como toda corporación. Les causó temperaturas altas a varios, pero en realidad creemos de que a esos que le causa temperaturas altas es por una cuestión corporativa o es porque si no están actuando bien. Bueno, eso, por supuesto, es debatible, ¿no? Eso es su perspectiva. Y lo dejamos para debatir aquí en estudios después de la pausa. Sí. Senador, muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, muchas gracias a ustedes. Como siempre, estoy a las órdenes. Muchas gracias. Un gusto venir acá. Hacemos una pausa y ya venimos.